Yo ya estoy ahí al borde de las lágrimas. 3 metros cuadrados en este espacio tan pequeño, tan reducido. Ahora que le puse el freno de mano nuevo, digo, tal vez quedó muy tenso. Y realmente no es tan sencillo como parece, ¿eh? Un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Bueno, tengo varias cuestiones que actualizar. Primero, algo que prácticamente nos habíamos olvidado, y es que hace 6 meses aproximadamente nos estaba esperando algo aquí en Colombia que les voy a pasar a mostrar en este mismo instante. Es la placa de los 100.000 suscriptores de YouTube. Y dice: ¿recuerdas cuando conseguiste el primer suscriptor y el número 100 y el número 1000? Es bastante probable que sí, y seguro que tampoco se te olvidará cuando llegaste a los 100.000 suscriptores. Así que 100.000 gracias para todos. Ya somos bastante más de 100.000 porque esto, bueno, sucedió hace 6 meses. Así que gracias a Ricky Mejía, que él nos recibió esta placa y la envió aquí para que los chicos nos la pudieran dar. Miren lo que es. Todavía no hemos decidido dónde la vamos a colgar. Y tampoco es que hay un montón de lugares, ¿eh? Estaba mirando. Una opción puede ser sacar esto de acá y colocarla acá y esto volver a ponerlo en otro lugar. Opción 1. Opción 2 sería ponerlo por aquí, que no sé, me parece medio raro. Y opción 3 sería colocarlo acá, que es la que a mí más me gusta. Así que les pido que dejen en los comentarios qué les parece a ustedes la opción 1, opción 2 u opción 3 para colocar la placa de los 100.000 suscriptores de YouTube. Por otro lado, en el video anterior dejamos en suspenso el tema del repuesto que estaba faltando, que era el repuesto que cubre al radiador. Les habíamos mostrado que conseguimos la lámina, que es como le dicen acá a lo que nosotros llamamos chapa, y una vez conseguida esa lámina, Juan se tomó el trabajo de hacer un trabajo completamente artesanal para poder construir desde cero este deflector. Primero, yo les mostré en el video anterior que había hecho el molde en cartón. Después, con ese molde lo que hizo fue moldear la chapa, la lámina esta, hasta dejarla idéntica al molde que él había encontrado en internet. Mira, gurisa, no te digo que es de fábrica, pero está muy similar, ¿eh? Te pasaste. Artesanal completamente. Artesanal, completa. Hasta pintado y todo. Y sí, para que no... No desentone porque no está muy desentone. linda la merch. Le dejaste el motor Así hermoso. que el laburo más artesanal fue esta parte. Pero bueno, compré el sellador este de poliuretano en negro, cosa de que quede todo bien selladito, todo el ángulo, todos los costados, cosa de que chupe como esponja nueva. ¡Qué bueno, hermoso! Felicitaciones, otro logro. Gracias. Y después de haber realizado este deflector de aire completamente artesanal, acá está colocado bien fijadito y ya lo probó Juan y anda estupendamente. Así que un nuevo punto ganado para Juan, que ahora está haciendo otra cosita. Sigue arreglando cosas, Juan, sigue, porque por supuesto que esta casita requería mucho mantenimiento, estuvo 5 meses paradita y este portón se había trabado. Pero este portón teníamos problema desde que salimos de viaje porque no abría.
Así es, gurisa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mirá, esto lo habíamos comprado antes de salir de viaje, que era el kit de bisagras del portón, que eran 3. Y yo lo intenté cambiar y me había dado cuenta que esto era de otro modelo. Quedó. Hoy lo quise cambiar, volví a poner todo de vuelta y quedó trabadísima la puerta, peor que antes, así que lo tuve que volver a desarmar. Saqué la bisagra esta vieja, la reparé, acá está, mirá. Tiene una ahí, tiene otra acá abajo y tiene otra arriba. Así que esta volví a poner la viejita, pero la enderecé y sí cambié esta de acá arriba. Todo un tema, un portón pesadísimo. Sí, la verdad que es súper pesado y bueno, la idea también es que no entre agua, porque otra cosa que nos dimos cuenta Estaba caída la puerta. es que la puerta estaba caída, quedó caída todos estos 5 meses y estaba entrando agua porque es temporada de lluvia. Sí, un saludo ahí para la gente de Iguazú, porque sinceramente me hizo acordar las cataratas. Y quiero aprovechar para decirles que los amo, que gracias, porque yo les dejé el Instagram de César y Andrea, que es nuestra travesía FJ, y ustedes fueron y les dejaron mensajitos. Son lo más, gracias, son lo más ustedes. Siempre, siempre, siempre están ahí presentes apoyándonos, gracias. Y esto lo quería decir a colación de que veo que César dejó todo abierto porque justo hoy salió el sol, entonces hay que aprovechar para orear todo y ellos vienen de un viaje de 3 semanas justo antes de que nosotros llegáramos, el mismo día llegaron y quería mostrarles, miren lo que es su casita, por favor. Ellos son overlander, este es el concepto overlander. Overlander significa tierra, ¿no? Trasladarse por tierra. Nosotros en realidad también somos overlanders, pero a este tipo de camionetas es a la que se le llama overlander, con esa carpita arriba que después se cierra y ellos van con la carpa encima. Quería mostrárselas porque miren qué belleza que es. Y también quería mostrarles a Mike, que me parece que pensó que habían puesto los colchoncitos para que él se acueste. Pero Mike me parece que no, que pusieron los colchoncitos para que se sequen al sol. Mira la cara con que mira. Bueno, aquí me preparé un banquete. Gurisa, porque es hora de comer. Y gracias a los chicos Andrea y a César que nos están prestando la cocina, porque nosotros tenemos que resolver el tema de nuestra garrafa, que acá le dicen pipa de gas. Sí, nuestra bochona, nuestra garrafa, no tenemos gas. Así que, bueno, todo algo se va a ir solucionando. Sencillito, huevos revueltos con unas salchichas y arrocito. Esto es una delicia, que es como una croissant que tiene queso adentro. Mostrarla porque, Dios mío, es mi perdición, ¿eh? En mi última cena quiero comer esto. Mirá, antes de comer te quiero mostrar este dibujo que me pidió Carolina. Ella junto a su pareja Charlie tienen un proyecto que se llama Sin Código Postal 2.2 y estaban necesitando un logo que lo represente. Me mandaron fotitos, están armando su casa rodante y pronto van a salir a viajar. Me encanta cómo quedó este diseño, porque quedó como una estampita. Como una estampilla, ellos querían que parezca una estampilla y ¿qué más? Nunca había dibujado un auto con la perspectiva desde arriba. Me encantó. Siempre de costado, de izquierda a derecha, y este es particular. Esperemos que si lo plotean al logo, después nos lo manden, así lo podemos mostrar también. Claro, Caro, Charlie, éxitos y mándennos la foto. Se ha hecho de noche y ya nos estamos despidiendo de DAP, así que esta noche vamos a aprovechar que están André y César, porque con sus trabajos a veces es difícil coincidir, así que vamos a compartir una noche juntos, una cena. Nosotros vamos a preparar pizzas argentinas, yo voy a hacer la masa, Juan va a hacer las salsas y vamos a disfrutar juntos este momento, la parte más linda de viajar, compartir y poder charlar con ellos, que la verdad que nos sentimos muy agradecidos de todo lo que han hecho por nosotros. Wow, en la teoría está. En la teoría está. Hay que ver si. No sale. Que May es el primer comensal. Ay. Mirá, Gurisa. Hermoso, mirá. Haciéndole honores acá. Esto es tener estilo. Estilo a mí, desbordo de estilo. Oh. Pinta tiene, pero vamos. Le falta un poquito. ¡Vamos! ¡Qué calidad!
Es. La mitad de la música acá. No, estamos bien. A ver esta cómo está. Wow. Seguro que nunca probaron porque es de huevo hervido. Dale, mandale. Tengo el queso. Quesito azul. Venga. ¡Ay! ¡Qué nervios! Ya estamos alistados para salir a la ruta. Yo ya estoy ahí al borde de las lágrimas. Observen esto. Todo esto es basura. Todo esto vamos a llevarlo para tirar. La cantidad de cosas, la cantidad de kilos que estamos reduciendo con esta limpieza profunda que hicimos, no se pueden imaginar. No. Ocupa casi toda la merche. Llegó el día, gurisa, volvemos a las rutas. Primeros metros, acabamos de salir de la casa de César y Andrea. Ay, Dios mío. Tanto deseamos desde que nos fuimos, que extrañamos y deseamos volver a la ruta, ¿no? A este estilo de vida que tanto amamos. ¡Qué emoción! No, es una mezcla de emociones que no les puedo explicar. Y vamos, porque se viene una bajada. No, Ya está cayendo todo el agua de los tanques. Me había olvidado lo que era manejar. Esto es un camión, esta camioneta es un camión. Uy, Dios, vamos, mirá esa subida. Ay, Diosito, vamos, chiquita. Vamos. Vamos, chiquita. Esa. Mirá lo que es esa campeona. Que se caiga todo. Ay, Dios mío. Y todas las bolsas de basura, ahora las tenemos que tirar. Ahí está. Mirá. José, gracias, José. Qué grande. Vamos, que subí esa subida, gurisa, que ya era la primera incertidumbre, ¿no? Que vos me dijiste el otro día. ¿La habías visto? La Merche, la guerrera del camino, por eso le decimos la Merche. ¡Vamos! A ver que tengo que silbar. ¡Vamos! ¡Llegamos! Para avisarle a José. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Ahora sí llegamos al lugar donde se bota la basura. Estoy pensando en cómo subió la camioneta, cómo subió. Es que es una campeona. Ay, bueno, adiós. Fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Qué día espectacular que nos tocó para salir a la ruta. Parece que todo estaba confabulado para que este día fuese único, especial. La verdad, sin palabras, gurisa. Feliz de la vida, feliz de la vida. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller coaster of life. It's time. Sigue esa jipeta. Hermoso paisaje, ¿eh? Ni hablar del aroma que está dando vuelta, ¿no? Sí, a comida. Estamos pasando por todos los restaurantes. Miren lo que es. Esta es una jipeta. Es un medio de transporte que se usa habitualmente acá en Colombia. Nosotros teníamos la opción de tomarlo en Cali la vez pasada, pero tomamos finalmente un Torito. Así que, miren, tenemos los dos ejemplos. Tuvimos que parar porque empezamos a sentir un sonido en la rueda trasera. Algo que nada tiene que ver con lo que estuvo trabajando Juan, así que acá paramos a ver si puede fijarse de qué se trata. Ya estás con el uniforme puesto. Sí, aquella noche cuando tuvimos que manejar 500 kilómetros de noche, uno de los problemas fue a la madrugada que una rueda se había cortado el freno de mano y una rueda empezó a hacer.
Ah, ¿te acordás? La verdad es que hay muchas cosas que no me acuerdo de Sí, esa claro, noche. yo tampoco, pero sí. Y lo bajé, lo revisé a la madrugada y no era nada, era como que había quedado despegado el freno, entonces rozaba. Ahora que le puse el freno de mano nuevo, digo, tal vez quedó muy tenso y lo que no está haciendo ruido también adentro, o sea, está frenando la zapata contra la campana. Hay que tomárselo con calma. Por supuesto, hermoso. Pero voy a revisar el diferencial, yo ya lo revisé, pero le voy a echar más aceite, cosa que vaya para las dos ruedas un poco más. Bien. El borde, que salga por la parte de abajo de las ruedas. Seguimos camino porque la Merche se la rebanca. La Merche se la rebanca y aparte hay que mantener la calma, ¿o no, Gurilla? Hay que mantener la calma. Le puso el aceite, lo inclinó un poquito para atrás para que el aceite bajara y ahí se ve que se lubricó y se terminó ese ruido que era como de chapa, de lata. Sí, de lata. Antes de ayer empecé a leer de vuelta el libro de los SAP y en un momento un señor le dice, ¿y te rompió mucho la camioneta? Y Germán le responde, yo no lo llamaría ruptura, lo llamaría pruebas. Tal cual, prueba superada. Irnos de viaje es el destino. Vamos rodando hacia la libertad. Libertad, libertad, que sin querer se me hizo un visión. También sé que es tarde y no quiero regresar. No quiero regresar. Me voy rodando hacia la libertad. Ahora sí, el primer desafío adentro. La Merche bajó 14 kilómetros y descendió 1 kilómetro de altura, ¿eh? Ya se siente, hay 6 grados más de temperatura acá, pero ¡qué felicidad! Primer carga de combustible. Vamos a ver cuánto están los precios. Dios santo, el calor que hace, ya estoy sudando. Se nota que bajamos, que ya estamos en Cali. Y acá estamos, Juan le está poniendo aceite a la Merche. Y le voy a pasar la actualización de los precios. 10.500 el galón de petróleo de diésel, que serían $2.62 el galón, a razón de 68 centavos de dólar el litro de gasoil. Después de cargar combustible, segundo paso fue venir a conseguir el espejito que se había roto de el espejo del acompañante, que se cayó solo y se rompió. Así que aquí estamos. Miren cómo se ve la Merche reflejada en todos los espejitos. Tremendo, tenemos que esperar un poquitito, ya lo traen y lo colocan. Estamos en la carrera quinta, que es donde cambiamos el espejito y nos acaban de decir la señora que está ahí, que es la dueña, que no nos cobran nada, así que miren, vengan acá a comprar sus espejitos que los van a tratar recontra bien, como a nosotros, unos genios. Estamos a nada de salir de Cali después de haber hecho toda una vuelta hoy porque teníamos que comprar, hacer cosas. Este es un humedal urbano, el humedal Bavilia, que tiene como una laguna muy lindo para venir a pasar la tarde a descansar. Se están tocando bocina, no me digas que son seguidores del canal, me muero. Efectivamente, una seguidora nuestra que hace un montón que nos sigue y nos está escoltando María hacia el río donde vamos porque conoce, así que qué linda energía, qué lindo encontrarse con los seguidores y que te contagien un poquito de esa energía hermosa. No lo puedo creer, llegamos. ¡Lo hicimos!
Estamos en el Ecoparque Pance, que lleva su nombre porque aquí nomás, del otro lado del alambrado, tenemos al río Pance. Así que vamos a pasar la noche en este lugar hermoso. Y nos cobraron 20.000 pesos, unos $5 para pasar la noche los dos junto con la Merche. Y estamos felices. Se puso linda la noche. Vinimos a conocer un poquito de lo que es todos los alrededores de este parque. Tremendo, ya estábamos felices arriba de la camioneta. Pero mirá, viste que estamos viendo estos bichitos que parecen carpincho, pero ¿cómo se llaman? Agutí. Nosotros le decimos agutí, acá le dicen guatín. Ahí hay otro, pero... Mirá. Ay. Está comiendo restos. Ay, no se ve nada. Y acá está el río Pance. Tiene 2 puentecitos para cruzarlo. Qué hermosura este lugar, gurisa. Vamos a cruzar por arriba del río. Estamos solitos y dormimos acá a 20 metros. ¿Sabes qué es lo más loco? Que hace 8 días estábamos en Buenos Aires. Sí, un poquito, 9. 9 días, pero ¿cómo es la vida, loco, Ay, sí, mirá lo que es esto. El primer río que estamos recorriendo en Colombia, Ay, la pelota se mueve en el puente. Aventura nocturna. Buen día. Amanecimos después de nuestro primer día de ruta. Qué bien, pero qué bien que dormimos muy tranquilos. Primero les quiero decir feliz Día de la Madre a todas las madres colombianas y a todas las madres en general, porque hoy es el Día de la Madre en Colombia. Ayer nos contaba María, nuestra seguidora, que todas las semanas se festejó el Día de la Madre, pero bueno, que hoy es el día efectivamente, así que un beso muy grande a todas las madres y un feliz día a mi mamá también, porque el Día de la Madre son todos los días, así que mami, te amo. Y vamos a salir a pasear, vamos a salir a caminar por este circuito al lado del río que es bellísimo y el día está hermoso, así que tenemos que aprovecharlo. Son las 8:30 de la mañana. Miren la cantidad de autos. Nosotros nos despertamos como a las 6 y ya empezamos a escuchar los primeros autos. A las 6:30 de la mañana ya habían varios y ahora está completamente repleto. Mucha de la gente, creo que la mayoría, viene a entrenar. Mirá, Timbio, de Cali, de Bogotá, de Palmira, de Cali, Argentina y Loma de Zamora. Dios mío, es otro mundo lleno de gente. Miren por atrás las mesas. ¡Ay, Dios! No, la cantidad de gente que hay en el río bañándose y todavía no son ni las 9 de la mañana, no lo puedo creer. Bueno, esto es porque es domingo, ¿no? Y creo que este es uno de los espacios verdes más cercanos a la ciudad de Cali, así que es un lugar a donde viene todo el mundo a descansar, a bañarse, a pasar el fin de semana. ¡Uy! Esto hoy se va a poner, miren la cantidad de gente que ya hay en el río y todavía es muy, pero muy tempranito. La mayoría de estas personas acaban de hacer ejercicio y se están refrescando, pero hay otras que ya vinieron a pasar el día, a bañarse. Tremendo este sendero entre los cañaverales con el río al lado. La verdad que está buenísimo este lugar. Después de la caminatita compramos un salpicón. Sí, de chonto duro. Chontaduro. Chontaduro. ¿Esto es chontaduro? Salpicón le dicen a lo que nosotros le decimos ensalada de frutas. Pero acá la ensalada de frutas nos explicó la señora que es otra cosa, porque es fresco. El jugo. Ya es bastante espeso, tiene como pulpa. No es tan parecido a la ensalada de frutas. Delicioso y súper fresco. Ideal.
Este puente corresponde, creería que a la puerta número 3, no, a la puerta número 4, creo que es la entrada número 4, porque para venir a visitar el río hay un montón de entradas. Nosotros estamos en la 2 estacionados. Mirá que hace calor, pero no está para meterse al agua, Bueno, pero la gente que se mete es la que hizo deporte y me imagino que deben tener el cuerpo muy acalorado. Nosotros solamente caminamos, ellos corrieron. Les quiero contar un poquito sobre el río Pance. Este es uno de los ríos más importantes de Cali y este río nace en la cordillera occidental, en exactamente el Pico Pance, que justamente el Pico Pance es el más alto de la cordillera occidental, que tiene más de 4.000 metros de altura. Este río tiene más de 25 kilómetros de extensión y desemboca en el río Jamundí. Y al encontrarse tan pero tan cerquita de Cali, estamos al sur saliendo de Cali, es uno de los principales destinos de los caleños, como podrán ver, porque es muy extenso y realmente es un espacio espectacular para venir a pasar con la familia, a hacer deporte o solamente a distenderte un rato. Regreso a las rutas que tuvimos, por favor. Es una mezcla de sensaciones, de emociones. Es todo un combo, porque no solamente significa regresar a las rutas, también significó volver a vivir en 3 metros cuadrados, en este espacio tan pequeño, tan reducido, del cual habían pasado 5 meses de vivir en espacios grandes, en los espacios normales, entre comillas, y realmente no es tan sencillo como parece, ¿eh? Volver a estar los dos juntos todo el tiempo acá. Estamos acomodándonos porque nos pasa que no encontramos las cosas, como hemos reestructurado todo, hemos tirado muchas cosas, entonces nos pasa que volvemos a guardar las cosas en diferentes lugares y estamos adaptándonos nuevamente a nuestro estilo de vida, a nuestra vida, porque así estuvimos estos últimos 5 años. Es la vida que elegimos y la que tanto amamos y estamos muy contentos, muy contentos. Así que gracias a ustedes por habernos acompañado estos 5 meses que estuvimos ahí recomponiéndonos, y la verdad que volver a esta vida en viaje era todo lo que queríamos. Ayer estábamos afuera de la camioneta y escuchábamos el sonido del río, los animalitos, la noche, las estrellas, y esto es todo por lo que luchamos tanto tiempo. Así que nada, estamos muy, pero muy felices de haber vuelto a las rutas y ahí rodando hacia la libertad para rato, así que los leo en los comentarios. Gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Los queremos un montón. Nos vemos en el próximo video. Liberación.